Amigos y hermanos de Casa de Oración, sean bienvenidos a su programa Escudriñando lo que se predica y lo que se enseña el día de hoy dentro de las iglesias. Y hoy día veremos una publicación que hizo Jesús Adrián Romero. Acompáñame en este video. Hermanos, mi intención no es atacar a nadie directamente, pero como pastor, como siervo de Jesucristo, mi deber es confrontar el error y la herejía. Yo sé que tal vez muchos cristianos no van a estar de acuerdo conmigo, principalmente aquellos cristianos a los cuales les gusta la música de Jesús Adrián Romero, y por ahí inclusive lo tienen como su becerro de oro. Pero los que son cristianos verdaderos, los que son ovejas del Señor, van a poder discernir que simplemente aquí Dios está sacando a la luz quién realmente es Jesús Adrián Romero, porque Él mismo lo dijo en su palabra: no hay nada oculto que no haya de ser manifestado. Y me parece que Jesús Adrián Romero quiso darle interpretación fuera del contexto de un versículo que está en Primera de Juan, el capítulo 4, versículo 20. Veamos qué dice ese versículo. Si alguno dice: yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano que ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? El señor Romero dio una mala enseñanza sobre esto. ¿Qué significa este texto? Hermanos, lo que aquí está diciendo el apóstol Juan es que la evidencia de que una persona ama a Dios se ve cuando también ama a su prójimo. Porque aquel que no ama a su prójimo, es imposible que ame a Dios. Y en el siguiente versículo, en el versículo 21, Juan lo aclara. Y nosotros tenemos este mandamiento: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Entonces, el amar al prójimo viene como consecuencia de que amamos a Dios. Y cayó en el error que dice Pablo en Primera de Timoteo capítulo 1. Queriendo hacerse doctor de la ley, habla de lo que no entiende y de lo que afirma. Todo lo que dice Jesús Adrián Romero en su Twitter es una herejía. Porque él dice: todo se resume en ámate a ti mismo, ama a tu prójimo y en tercer lugar, ama a Dios. En ese orden. Porque no podemos amar lo que no vemos sin amar primero lo que vemos. Entonces, hermanos, esta es una enseñanza diferente, es un evangelio diferente que nada tiene que ver con la palabra de Dios. Hermanos, si estudiamos la historia bíblica y desde los comienzos en el Antiguo Testamento, cuando Israel era el pueblo de Dios, vemos que el primer y grande mandamiento para ellos era amar a Dios en primer lugar y sobre todas las cosas. Abramos nuestras Biblias en Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 al 9. Así dice el Señor: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estará como frontales en tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Entonces aquí claramente podemos ver que este era un mandamiento de Dios para su pueblo. Y tenían que transmitírselo a sus hijos, a su descendencia. Y tenían que escribirlas en las tablas de su corazón, en las puertas, en las paredes.
para que siempre tengan presente de que deben amar a Dios por sobre todas las cosas. Y Jesús ratifica, confirma eso. Abramos nuestras Biblias en el Evangelio de San Lucas, el capítulo 10, versículos 27, y lo leemos hasta el 28. Y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo la lees? Y aquí significa ¿cómo la entiendes? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Y aquí vemos que Jesús Adrián Romero está enseñando en contra de lo que Jesús enseñó. Yo sé que a muchos no les va a gustar esto, pero Jesús Adrián Romero, al decir esto, se está levantando como un anticristo. No estoy diciendo que es el personaje, por favor, pero Juan dice que se levantarán muchos anticristos antes de que venga el personaje, obviamente. Porque anticristo viene de la palabra griega anticristos, que significa en contra de, en lugar de, opositor de. En este caso, en contra de Jesucristo, en lugar de Jesucristo, opositor de Jesucristo. Porque aquí claramente Jesús Adrián Romero se está levantando como un opositor del Señor. Porque nadie puede cambiar la Biblia. Jesús mismo lo dijo: es más fácil que el cielo y la tierra pasen, pero de mi palabra ni una jota ni una tilde pasará. Entonces, lo que Jesús Adrián Romero publicó por las redes sociales es una herejía. Reyes, es una enseñanza extraña, extrabíblica. Y como dice Pablo en Gálatas capítulo 1, este hombre es anatema. Porque cualquiera que enseñe un evangelio diferente, sea quien sea, o sea un ángel mismo que nos enseñe un evangelio diferente, dice la palabra de Dios, sea anatema. Y anatema significa maldecido por Dios, maldito, separado de la gracia de Dios, separado del favor de Dios, y su destino es la condenación eterna si no se arrepiente y no sale al público reconociendo que lo que ha dicho es una total herejía. Hermanos, y el problema se agudiza por la mala interpretación que le han dado a la última parte del versículo 27. Y en este texto, hermanos, en ningún momento está ordenando o está mandando que nosotros debemos amarnos a nosotros mismos. Ese es un error. Esa es una herejía. ¿Por qué? Porque nosotros, como seres humanos, y con la naturaleza egoísta con la que nacemos, siempre nos vamos a amar a nosotros mismos. Hermanos, hoy día dentro de las iglesias, aún cuando tú ves a orar a un cristiano, ves el egocentrismo que hay en ellos. Porque siempre están pidiendo de una forma egoísta. Para mí, Señor, que bendíceme con una casa. Señor, que dame un auto. Señor, que dame un buen trabajo. Y todo es yo. Y la Biblia va en contra del egocentrismo. La Biblia nos enseña a amar al prójimo, pero como si fuéramos nosotros mismos. Hermanos, aquí en ningún momento está hablando
de los sentimientos o las emociones que pueda tener una persona de sí mismo. Hermanos, esto nació en la psicología, porque la psicología que hoy día lastimosamente entrado de la iglesia te enseña: tienes que amarte a ti mismo para que puedas amar a otros. Tienes que pensar positivo de ti. Tienes que ser exitoso para que tú puedas transmitir lo positivo, para que tú puedas transmitir la alegría. Pero si tú no te amas a ti mismo, si tú no estás conforme contigo mismo, entonces tú no puedes transmitir nada a los demás. Entonces, hermanos, como han mezclado la palabra de Dios con la psicología, a muchos cristianos se les ha acuñado eso. Y piensan que este segundo mandamiento viene con una oferta de 2 por 1, pero esa es una herejía. Esa es una mentira. Hermanos, no podemos mezclar, gloria a Dios, aleluya, la palabra de Dios con la psicología, porque nada tiene que ver. Hermanos, Jesús nos da un ejemplo, gloria a Dios, de qué es lo que significa amar a tu prójimo. Seguimos ahí en capítulo 10 de Lucas, pero esta vez en el versículo 29. Así dice el Señor: pero él, queriendo justificarse a sí mismo, así como muchos el día de hoy, dicen: ¿quién es mi prójimo? Dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole en medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. ¿Se dan cuenta que un verdadero cristiano no es aquel que asiste a una iglesia? Porque dice claramente que un sacerdote se pasó de largo. Un levita, uno que vivía en el templo, pasó de largo. Pero un samaritano, ¿quiénes eran los samaritanos? Era una mezcla de judíos con otras naciones. Por eso los judíos de pura sangre despreciaban a los samaritanos. Pero este hombre dice que se movió a misericordia. Y aquí da la explicación de lo que es amar al prójimo. Continuemos. Y acercándose, vendó sus heridas. Echándole aceite y vino, poniéndole en su cabalgadura, le llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te pagaré cuando regrese. Hermanos, aquí claramente podemos ver que el amor al prójimo se trata del servicio. Se trata de hacer la atención como si fuera para uno mismo. Escuchen bien, cualquier sacrificio que una persona haga para sí misma, de esa misma forma tiene que hacer el sacrificio por su prójimo. Cuando uno va a una tienda, qué sé yo, a comprarse una chamarra, un pantalón, unos zapatos, siempre va a escoger la mejor chamarra, el mejor zapato, el mejor pantalón. Y a veces tienes que ahorrar, tienes que sacrificarte para comprarte algo mejor. De esa misma forma, tienes que hacer un sacrificio por amor a tu prójimo. Porque es fácil pagar la comida que uno se come, ¿sí o no? Tú vas al restaurante, pides un pollo a la bróster y no te cuesta, tú pagas. Pero si tú verías allá afuera un hombre en la calle que está pidiendo limosna, tú eres capaz de sacrificar ese plato de pollo a la bróster para que se lo coma él. Y el ejemplo nos los dejó Jesús.
Él, siendo Dios, siendo Rey del universo, se despojó a sí mismo. ¿Cómo nos demostró su amor? Mediante el servicio, mediante el sacrificio, mediante la renuncia. ¿Cómo demostramos que amamos a Dios? ¿Ah? Porque le decimos, Señor, te amo, y solamente es pura palabra. Hermanos, eso no sirve. Porque si hacemos una encuesta y vemos en la calle y preguntamos a las personas cuántos aman a Dios, hasta el borracho de la esquina te va a decir que ama a Dios. Pero ¿cómo demostramos que realmente amamos a Dios? Por el servicio que le hacemos a Él. Por la renuncia que hacemos a las cosas que a Él no le agradan. Porque ese es un servicio. Así como Jesús lo hizo, se despojó de su majestad y vino a este mundo a servirnos. Murió por los pecados de la humanidad y de esa forma demostró su amor. Y nosotros de la misma forma tenemos que demostrar el amor a Dios por nuestro servicio, por nuestra renuncia. Y de la misma forma demostramos el amor hacia nuestro prójimo. Pero hoy día, gloria a Dios, ya no se enseña esto. Porque hay mucho egoísmo dentro de la iglesia. Si hoy preguntáramos a los cristianos cuántos quieren renunciar a los placeres, a los lujos que tienen, para que las personas pobres, las personas que necesitan, puedan tener tal vez ese día un buen plato de comida, puedan comprarse unos zapatos, puedan comprarse una chamarra. Hermanos, yo sé que pocos renunciarían a los lujos, a los placeres que tienen. Pero quiero decirles que en eso consiste el amor al prójimo, en el servicio, en el sacrificio, en la renuncia. Aquí nada tiene que ver la psicología. Hermanos, Juan el Bautista dijo, el que tiene 2 túnicas, désela al que no tiene ninguna. Y el que tiene que comer, haga lo mismo. Pero hoy día muchos se nos ha acuñado a los cristianos el día de hoy y estamos gloriosos como los del mundo y solamente amamos a los que nos aman. Pero claramente Jesús dice en Mateo capítulo 5 que por eso no hay recompensa, sino la recompensa es por amar a nuestros enemigos, a los desconocidos. Lastimosamente, hermanos, se les ha acuñado a los cristianos el día de hoy a regalar moneditas. Y ahí viene un prójimo, una persona que está pidiendo limosna y buscan la moneda más pequeñita para darle. Hermanos, eso no es amor al prójimo. Porque el verdadero amor al prójimo es renunciar. Y tú sacrificas ese día de tu pollo a la bróster y se lo das a otra persona. Eso es amar al prójimo. Eso es lo que Jesús quería enseñar en esta parábola del buen samaritano. Hermanos, nada tiene que ver con la psicología. Aquí no está hablando de lo que tú sientes. Aquí no está hablando si te amas, si hay un campeón dentro de ti. Aquí está hablando del sacrificio, de la renuncia y del servicio que tú tienes que hacer por tu prójimo. Todo lo que dice Jesús Adrián Romero es una herejía. Y es, vuelvo a repetir, a menos que él se retracte de lo que dijo, es un anticristo de los muchos que hoy día están proliferando, porque están enseñando un evangelio, mandamientos diferentes. Espero, hermanos, que este video les haya servido. Nos vemos en un próximo programa.